Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar con otro autor dentro de las teorías del aprendizaje, que lo van a escuchar muchísimo en lo sucesivo como educadoras, que es Lev Vygotsky, ¿sí? Vamos a estar hablando de un tipo de constructivismo que se denomina constructivismo sociocultural. La teoría de Vygotsky es como que pondera o pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad, ¿sí? Lo que decía es que no es posible entender el desarrollo de un niño o niña si no se conoce la cultura en donde se cría. Entonces, pensaba que los patrones de pensamiento del individuo no se deben a factores innatos, sino que son producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales. Acá ya vamos a empezar a hacer ciertas comparaciones con Piaget, ¿sí? De hecho, después vamos a hacer un cuadro comparativo, para ver algunas similitudes y diferencias. ¿Eh? Él tiene como una concepción del desarrollo que podríamos denominar cultural histórica, ¿sí? Porque lo que plantea es que el niño, por medio de sus actividades, lo que aprende es incorporar a su pensamiento herramientas culturales, como el lenguaje, fundamentalmente, pero también como herramientas culturales puede pensarse los sistemas de conteo, la escritura, el arte y otras intervenciones sociales, ¿sí? Entonces, el desarrollo cognoscitivo se lleva a cabo para Vygotsky a medida que internaliza los resultados de sus interacciones con los demás, de sus interacciones sociales. Y tanto la historia de la cultura del niño como la de su experiencia personal son imprescindibles para poder comprender el desarrollo cognoscitivo, ¿sí? Acá de nuevo empieza a tener un contrapunto con Piaget, en el cual la cuestión de la maduración y el desarrollo y el aprendizaje, ¿sí? Se conciben como de manera diferente. Vamos a ir de a poquito viendo las similitudes y las diferencias para que ustedes puedan comprender el papel del aprendizaje y el papel del desarrollo y el papel de la maduración en estos autores. No les quiero yo dar directamente las conclusiones, quiero que ustedes las vayan encontrando, ¿sí? Entonces, sí es importante, y esto ya queda evidente, ¿no? Que el conocimiento para Vygotsky no se construye de modo individual. ¿Ves? Tampoco él diría que se sitúa en el ambiente exclusivamente, sino en un contexto cultural o social determinado, ¿sí? En esta interacción con el medio. Los procesos mentales del individuo, como recordar, la memoria, resolver problemas, planear, para Vygotsky tienen este origen social. Fíjense, acá ya les adelanto algo, pero bueno, Piaget en realidad lo que ustedes vieron es que tenía muy en cuenta, sí, el ambiente en cuanto a la interacción y a la acción, pero para él hablaba de una teoría genérica, ¿no? Del desarrollo cognitivo y las estructuras intelectuales para un chino, para un japonés, para un norteamericano, para un argentino, ¿no? Y acá lo que está planteando es que estos desarrollos de las estructuras cognitivas tienen mucho que ver con lo cultural. Entonces, el niño nace con habilidades mentales elementales, claro que sí, pero gracias a la interacción con compañeros y adultos más conocedores que ya han adquirido estas herramientas mentales, ¿sí? Estas habilidades que podrían ser innatas se transforman en funciones mentales superiores, va a decir Vygotsky, ¿sí? Él hace esta diferenciación entre funciones mentales inferiores y superiores. Las inferiores son aquellas con las que nacemos, las naturales, y están determinadas genéticamente, ¿sí? El comportamiento derivado de estas funciones es limitado, porque está condicionado por lo que podemos hacer, incluso hasta físicamente. Sensación, atención, memoria. Pero las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, que
serían el lenguaje, la socialización, el aprendizaje, esos son funciones mentales superiores. Entonces, el punto central de esta distinción entre funciones mentales inferiores y superiores es básicamente que el individuo no se relaciona únicamente en forma directa con su ambiente. A ver cómo explicarlo. Sino que la relación con su ambiente está mediada por otros individuos. ¿Sí? Esto es lo que hemos hablado muchas veces en los aspectos afectivos y de estructuración del psiquismo. No hay una relación directa, no podría decir entre comillas, con el objeto, sino que el objeto está absolutamente atravesado por la relación con un otro, por la propia prematuración, porque siempre necesitamos de un otro que nos esté presentando este mundo. Siempre hay un intermediario, ¿sí? Con el objeto. Entonces, esto lo rescata muy bien Vygotsky y lo tiene en cuenta para poder pensar los procesos cognitivos. Y él va a hablar de un proceso de internalización e interiorización. Dice, el desarrollo del individuo llega a su plenitud en la medida en que se apropia, hace suyo, interioriza habilidades interpsicológicas, o sea, habilidades que se van dando, ¿sí? En un primer momento en dependencia con nosotros y en un segundo momento se interioriza en el individuo y éste adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de actuar. Lo que él plantea es, toda función, ¿sí? Realmente se apropia cuando esté internalizada y yo la puedo hacer, pero siempre provino de la relación con un otro. Entonces, va a insistir con esta noción de herramientas del pensamiento, porque es hasta una visión utilitarista del pensamiento, ¿sí? Porque dice que son herramientas técnicas y psicológicas que emplean los individuos desde que son niños para interpretar el mundo. En general, las herramientas técnicas sirven para modificar los objetos y poder dominar el ambiente. Las psicológicas para organizar o controlar el pensamiento y la conducta, ¿sí? Herramientas psicológicas podemos pensar, no sé, el sistema de números, las normas sociales, el lenguaje, las técnicas del lápiz, la regla, el martillo, la computadora, ¿sí? Ambas herramientas se adquieren por interacción con un otro que ya las tiene, que sabe más. Esto va a ser muy importante para el concepto de zona de desarrollo próximo. En cuanto al lenguaje, para él es crucial. Él va a decir que primero está el habla privada. Fíjense, el lenguaje dice que proporciona el medio para expresar ideas y plantear preguntas, las categorías y los conceptos para el pensamiento y los vínculos entre el pasado y el futuro. Entonces, bajo la forma de habla privada, que es hablarse a uno mismo, el lenguaje orienta el desarrollo cognitivo. Dice, el habla privada, como la domina, no es egocéntrica. Por el contrario, ocurre cuando los niños pequeños encuentran obstáculos o dificultades y representa su esfuerzo por guiarse. ¿Qué está planteando? Que incluso cuando nosotros vemos un niño que está intentando resolver algo solo, se está hablando a sí mismo como si fuera otro. En este sentido, ha internalizado el vínculo, la orientación, digamos, las pautas que el otro le brinda, la ha internalizado, y esto se ve claramente porque el niño, cuando tiene dificultades, se habla a sí mismo como si fuera otro. ¿Eh? Y el concepto del habla privada es fundamental porque es como la base del pensamiento. Va a decir que el desarrollo intelectual del niño se basa en el dominio del medio social del pensamiento, es decir, el lenguaje. Y va a decir que primero hay una etapa social que tiene que ver con comunicarse, ¿sí? Después va a haber una etapa egocéntrica, que van a ser las autoverbalizaciones reguladoras, le llama. ¿Qué es el niño? Y esto es muy frecuente, que el niño está haciendo algo y se dice a sí mismo lo que va haciendo. Y nosotros, de adultos, muchas veces, cuando tenemos una dificultad o un nuevo aprendizaje, no sé, imagínense, aprendemos a manejar, muchas veces necesitamos, bueno, embriague, pongo primera, ¿sí? Arranco, o sea, como que nos vamos dando pautas. Y esto, una vez que se internaliza, es un habla interna que proviene de una comunicación, pero que luego queda en nuestra mente como pensamiento. Otro concepto, pero central, que ningún educador o educadora puede dejar de conocer,
es el de zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo, y mucha atención con esto, lo vamos a trabajar un poco más en el según que nos encontremos, es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno, aquello que es capaz de hacer por sí mismo, y el nivel de desarrollo potencial, aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Incluye las funciones que están en proceso de desarrollo, pero que todavía no se desarrollan plenamente. En la práctica, la zona del desarrollo proximal representa la brecha entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda. Fundamental, es la base del aprendizaje cooperativo. Es decir, ¿por qué tenemos que hacer que el niño realice solo si puede hacerlo con otro y después lo puede hacer solo? Pero ¿qué es fundamental para entender este concepto? Zona de desarrollo próximo. No es ni algo que no está ni cerca en condiciones de hacer, ni algo que ya maneja totalmente. ¿Sí? Si yo tengo un niño que sabe sumar y restar, su zona de desarrollo próximo tal vez es la multiplicación. Pero no es la resolución de ecuaciones atómicas. Porque aunque en algún momento pueda llegar, si yo le doy algo tan difícil, no está cercano a lo que puede hacer, probablemente lo vaya a frustrar, no vaya a aprender nada. Ahora, si ya sabe sumar y restar, y yo sigo con que sume y reste de distintas maneras, no va a haber desarrollo. Entonces, la zona de desarrollo próximo es eso que está ya ahí a punto de realizar, ¿sí? Ahí. Que de hecho, si hay otro compañero que sabe un poquito más, o un adulto que le dé una manito, hasta puede hacerlo casi solo, pero todavía no totalmente solo, pero está muy cerca de lograrlo. ¿Por qué es importante como educadores que conozcamos esto? Porque es la manera de ir incentivando el desarrollo, ¿sí? De ir promoviendo que cada vez avance más desde lo que puede hacer. Esto entonces está en la base de lo que se conoce como aprendizaje guiado. En muchas culturas, dice Vygotsky, los niños no aprenden en la escuela con otros niños, ni sus padres le proporcionan lecciones sobre tejer y cazar de manera formal. En lugar de ello, aprenden por medio de participación guiada. Lo que hacen es estar en forma activa en actividades que son relevantes para su cultura, ¿sí? Que otros la hacen, entonces van aprendiendo mientras miran y otros les enseñan. No es que le dan una teoría de cómo tejer, cómo hacer vasijas, etc. La participación guiada es un aprendizaje para pensar, informal, ¿sí? No está sistematizado como una escuela. Y en esta participación guiada, las cogniciones de los niños son moldeadas cuando participan junto con otros adultos u otros niños más expertos en tareas cotidianas que son relevantes para ellos, ¿sí? Desde el punto de vista cultural, preparar alimentos, lavar la ropa, cosechar las siembras, ¿sí? O lo que sea relevante para esa cultura. Entonces, el papel que cumple la cultura en el desarrollo cognitivo de los seres humanos para Vygotsky es central. Y el desarrollo de la inteligencia será diferente en cada una de estas culturas, ¿sí? Vygotsky le otorga menos importancia al descubrimiento autoiniciado, ¿sí? Al propio esto, cuando hay un desequilibrio cognitivo, eso que se inicia desde la resistencia, como hablaba Piaget, sino que hace más hincapié en las contribuciones sociales. Dice que muchos de los descubrimientos importantes que realizan los niños ocurren dentro de contextos de diálogos cooperativos y colaborativos, no en soledad por más acción que haya. Y lo que plantea es que el habla es la herramienta crucial, porque el habla privada o interiorizada es el pensamiento que regula los aprendizajes. Bueno, como verán, a mí me gusta muchísimo Piaget. ¿Saben qué? Perdón, Vygotsky, mucho más que Piaget. Les invito a que lean un chiquitín, que googleen un poquito de su biografía, porque Vygotsky es ruso y mucho de lo que él ha planteado está atravesado por justamente su contexto sociohistórico y cultural. Les voy a subir un gráfico comparativo entre Piaget y Vygotsky, ¿sí? Y les invito a que lean el material. Bueno, espero que les haya gustado este autor que a mí me fascina.
Les mando un saludo y nos vemos la próxima ya con Ausubel y el aprendizaje significativo.